obtener el vector resultante utilizando el método de las componentes rectangulares o también conocido como método analítico. Tenemos tres vectores y con ellos vamos a obtener un vector resultante. Tenemos el vector A escrito en coordenada rectangular. Tiene un valor con vector unitario y vector unitario en J. Y representa que el vector unitario y indica que el vector tiene un valor en el eje X. El vector unitario J nos indica que el vector tiene un valor en el eje Y. El vector B está escrito en coordenada polar con signo negativo en el ángulo, que significa un giro horario. Lo mismo el vector D. Además, el vector B está multiplicado por un signo negativo. Para emplear el método de las componentes rectangulares, todos los vectores los tenemos que escribir en coordenada rectangular, así como está representado el vector A. Esa es la clave. Todo tiene que pasarse a coordenada rectangular. Entonces el vector A está en coordenada rectangular, ese no tiene problema. El vector B está en polar, hay que calcularlo en rectangular. El vector D está en polar, se escribe en rectangular. Y una vez que tengamos todo en rectangular, reemplazamos en los vectores y procedemos a realizar las operaciones algebraicas con la multiplicación de constantes y signos. Entonces, el vector A, como lo había mencionado previamente, está en coordenada rectangular. El vector B está en polar, entonces se convierte o se transforma en coordenada rectangular. Eso lo mencionamos en un video anterior. Y el procedimiento nos permite obtener este vector. Menos 3.625 en Y y 1.690 en J. El vector D también está en polar y se transforma en coordenada rectangular. Ahora, para hacer la operación del vector resultante, todos los vectores que vamos a reemplazar acá tienen que estar en coordenada rectangular. Y procedemos a reemplazar. Entonces, vector R, magnitud 4 o constante 4, y el vector D tiene este valor, menos 4,243 en Y más 4,243 en J. Se destruye el paréntesis, es decir, se multiplica la constante por cada componente. Los valores de Y y de J no se suman o se restan entre ellos, son valores independientes. Con el método de las componentes rectangulares vamos a obtener un resultado para Y y otro resultado para J, pero los valores de Y y de J no se suman entre ellos o se restan entre ellos. Entonces, tendremos que multiplicar 4 por la componente rectangular del vector D, después más 2 por componente rectangular del vector A, es decir, menos 4y menos 7. Aquí tendríamos que hacer más por menos, menos, nos dará menos 8y, más por menos, menos, y nos dará menos 14j. Unos resultados en Y y otros resultados en J. Aquí continuamos, puntos suspensivos, y seguimos menos 3 veces B. Entonces, menos 3 por el valor del vector B. Veámoslo en la siguiente. Entonces, veníamos acá, el vector resultante, y menos 3 por el vector B. ¿Qué nos da? Entonces, la operación de 4 por menos 4,243 en Y me da este primer resultado. Más 4 por esta constante en J me da este otro resultado. Más por menos, menos 8y, más por menos, menos 14j, y así continuamos. Menos por menos, más, da 10,875 en Y, menos por más menos, aquí continuamos, puntos suspensivos, menos 5,070 en J, y las unidades son de metros sobre segundos cuadrados. Aquí factorizamos todas las unidades.
se obtiene un resultado para I y otro para J. Entonces sumamos y restamos con el signo que tengan. Aquí hay un valor en I, aquí hay un valor en I y otro valor en I. Negativo, menos 16 con cifra decimal, menos 8, más 10, 8,75. Esa operación la realizamos y nos da un único valor para I. Igual para J. Entonces está más 16,972 en J, menos 14J, menos 5,070 en J. Sumamos y restamos con los signos que tengan la operación, en este caso negativo, negativo, positivo. Hacemos esa operación y nos da este valor en J. Entonces, esta es nuestra respuesta. Respuesta en coordenada rectangular. Es un método bastante rápido, solamente hay que convertir todo a coordenada rectangular. Y una vez que el vector está en coordenada rectangular, se expresa en coordenada polar, tanto para giro horario como para giro antihorario. En este caso, el vector en coordenada polar está con signo negativo, es un giro horario. Y aquí con signo positivo para un giro antihorario. Estos tres vectores graficados en un plano cartesiano nos dan menos 14,097 en I, es decir, en el eje horizontal, este vector vale menos 14,097 en I. Y en el eje vertical, menos 2,098 en J. En ese punto donde se encuentran, es en donde vamos a trazar el vector resultante, que empieza en el punto 0, 0, y es una diagonal que llega hasta la intersección o hasta el cruce de las dos flechas. Ese es el vector R en rectangular. Pero como también lo obtuvimos en polar, entonces él tiene una magnitud, que es la longitud de esta flecha. Y los dos ángulos. Tenemos giro horario y giro antihorario. Entonces, menos 171,535 es un giro horario. Partimos desde el eje X y empezamos a medir hasta obtener el ángulo requerido. El otro valor es el complemento, es un giro antihorario, signo positivo, y lo empezamos a medir desde el eje X positivo. Y ese es el resultado. Este es el vector en rectangular y en polar. Y bueno, en esta gráfica se trabajó con escala 1 en 200. Otro tema complementario y bastante importante es el conocido como el versor o vector unitario estandarizado. El vector unitario o el versor es simplemente una división entre el vector, cualquier vector, en este caso el vector R, y la magnitud del vector. Este vector R se puede reemplazar ya sea en coordenada rectangular o en coordenada polar. La magnitud se obtiene solamente de coordenada polar. En este ejercicio se decidió reemplazar, para obtener el versor, se decidió reemplazar el vector en coordenada polar. Sirve cualquiera de los tres, habíamos podido reemplazar en rectangular o en polar con giro horario o en polar con giro antihorario. Se decidió tomar esta segunda, la del giro horario. Entonces, ese vector tiene magnitud 14,252, ángulo de menos 171,535 y la magnitud la leemos de ahí mismo, 14,252. Aquí hay una división, este término dividido con el de abajo, entonces nos da 1 y por eso también recibe el nombre de vector unitario. El versor es un vector unitario porque su magnitud es 1 y solamente es 1. No es un número ni mayor que 1 ni menor que 1, es exactamente igual a 1. Y el ángulo, ese ángulo no cambia, es el ángulo del vector original. Si queríamos hallar en este caso UR, que sería el versor para el vector R, entonces R tiene un ángulo de menos 171,535 y su versor tiene magnitud 1, es un vector más pequeño y está en la misma dirección, tiene el mismo ángulo. Entonces el versor es magnitud 1 y menos 171,535. Y podemos ver que si acá
el vector R tenía un valor de 14,252, el vector unitario es más pequeño, tiene una magnitud 1, pero está en la misma dirección. Y eso es todo. Muchas gracias.